Bien, en este caso lo que vamos a hacer es calcular cuál es la acción del viento en esta construcción. Es decir, vamos a calcular cuáles son las cargas provenientes del viento en esta construcción que nosotros tenemos delante, según la reglamentación vigente, que es CIRSOC 102. Para eso lo que nosotros tenemos es el esquema en planta, que tiene 8 metros por 6 metros. Esta es la vista lateral, en la cual acá hay una cubierta inclinada, la longitud de pared más chica es de 3 metros, acá llega a los 6,46 y esta cubierta tiene 30 grados de inclinación. Esta es la vista de frente. Bien, para poder calcular, en este caso vamos a necesitar todos estos datos. Vamos a necesitar la ubicación, esto va a estar ubicado en provincia de Buenos Aires. Vamos a tener la topografía, el terreno, esto nos está diciendo que estamos en un terreno llano. Tenemos las dimensiones y la configuración estructural. Bien, arrancamos entonces. Lo primero que nosotros vamos a tener que calcular es la velocidad básica del viento. Ahí tenemos la definición. La definición, como todas otras, están sacados del capítulo 2 del reglamento, que da bastantes definiciones. Y dice que la velocidad básica del viento es la velocidad ráfaga por un intervalo de 3 segundos a 10 metros sobre el terreno en exposición C. La exposición C está dada por un campo abierto plano, es decir, un campo en el cual no hay obstrucciones para la acción del viento, como por ejemplo podría haber en una ciudad. Bien, para entonces nosotros buscar cuál es la velocidad básica del viento, nosotros tenemos que entrar al reglamento y buscar la figura 1B. Vamos a buscar la figura 1B. Acá tenemos la figura 1A, en el cual tenemos un mapa de Argentina y tenemos acá líneas que nos están diciendo cuál es la velocidad del viento en distintas partes del país. En este caso, también, que es la figura 1B, tenemos de forma más simplificada cuál sería la velocidad básica del viento en distintas ciudades del país. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos una velocidad básica de 45 metros por segundo. Motivo por el cual nosotros acá estamos teniendo una velocidad de 45 metros por segundo. Bien, seguimos. Después lo que tenemos que buscar es el factor de direccionalidad. Tenemos también la definición correspondiente al capítulo 2 del CIRSOC. Dice que el factor de direccionalidad es el factor que tiene en cuenta las probabilidades reducidas de que los vientos máximos provengan de cualquier dirección determinada. Ahora bien, esto nosotros lo tenemos que ir a buscar a la tabla 6. Así que vamos a la tabla 6. Tabla número 6. Y dice que según el tipo de estructura que nosotros tengamos, vamos a tener el factor KD, que es el factor de direccionalidad. En este caso nosotros estamos teniendo un edificio y lo que nosotros vamos a calcular es la acción del viento para el sistema principal resistente a la fuerza del viento. A partir de acá, cada vez que veamos la nomenclatura SPRFB, va a referirse al sistema principal resistente a la fuerza del viento. Esto va a valer 0,85, motivo por el cual acá nosotros ya tenemos el factor KD que vale 0,85. Seguimos camino entonces. Vamos a la clasificación del edificio y esto es muy importante porque lo tenemos que clasificar según el uso que se le va a dar, es decir, el destino que va a tener ese edificio. Ahora bien, dice que a fines de aplicación del presente reglamento, los edificios y otras estructuras se clasifican basados en la naturaleza de su ocupación. Eso me pide ir a la tabla A1, así que voy a ir a la tabla A1. Tabla A1, esto está en el apéndice A. Y para esto entonces yo me tengo que poner a leer esta tabla, qué es lo que me está diciendo. Yo voy a tener que clasificarla según la naturaleza de su ocupación en la categoría 1, 2, 3 o 4.
Ahora bien, nos tenemos que poner a leer. Por ejemplo, en la categoría 1 nos está diciendo que son edificios que representan un bajo riesgo para la vida humana, como instalaciones agrícolas, ciertas instalaciones temporarias, instalaciones para almacenamiento. Fíjate que la categoría 2 nos está diciendo que son todas aquellas que no son la 1, la 3 y la 4, así que seguimos viaje. La categoría 3, edificios y otras estructuras que representan un peligro sustancial para la vida humana, y estas generalmente tienen mucha cantidad de gente en su ocupación. Fíjate que dice edificios y otras estructuras donde se reúnen más de 300 personas, escuelas primarias y secundarias, edificios y otras estructuras, capacidad mayor a 150 personas, etcétera, etcétera. Por último, acá fíjate que dice la categoría 4, edificios y otras estructuras diseñadas como instalaciones esenciales. Fíjate que son hospitales, cuarteles de bomberos, centro de comunicaciones. Son edificios que son necesarios que sí o sí estén siempre en pie, básicamente. Entonces, fíjate que nosotros no tenemos ninguno de todos estos porque según lo que teníamos, vamos a volver a leerlo. Nosotros teníamos acá una construcción, voy a resaltarlo, cuyo destino será la oficina de atención al cliente para un complejo de piletas. Motivo por el cual nosotros vamos a catalogarlo en categoría número 2. Vengo para acá, busco la categoría y acá evidentemente se llegó a la categoría 2. Bien. Seguimos viaje y tenemos que buscar cuál es el factor de importancia. Dice que el factor de importancia para un edificio u otra estructura se obtiene de la tabla 1 en base a lo que nosotros acabamos de llegar como categoría 2. Vamos a la tabla 1. Factor de importancia, acá tengo la tabla 1. Y dice que el factor de importancia depende de la categoría. Si yo tengo categoría 1, 0,87, categoría 2, categoría 3, categoría 4. En este caso, la categoría es 2, motivo por el cual el factor de importancia vale 1. Fíjate que acá el factor de importancia vale 1. Seguimos camino. Tenemos que definir entonces ahora cuál es la categoría de exposición. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que es distinta la exposición que tiene una construcción en una ciudad donde todas las edificaciones que estoy teniendo alrededor tienen más de 20 metros, a estar en un campo abierto, en el cual no tengo nada que me frene la acción del viento. Entonces, como mínimo tengo que definir en dónde estoy parado alrededor de las edificaciones que tengo. Dice, para cada dirección de viento considerada se debe determinar una categoría de exposición que refleje adecuadamente las características de las irregularidades de la superficie del terreno para el cual se va a construir el edificio o la estructura. Vamos con entonces el artículo 561. Artículo 561. Y fíjate. Yo tengo que catalogarlo según la exposición A, B, C y D. La exposición A dice centro de grandes ciudades donde al menos 50% de los edificios tienen una altura mayor a 20 metros. La exposición B son áreas urbanas y suburbanas, terrenos con numerosas obstrucciones entre sí. Prevalece la dirección de Barlovento, ahora explicamos lo que es Barlovento, una distancia de 500 metros. En un terreno de exposición B que tiene básicamente poca altura. La exposición C dice que son terrenos abiertos con obstrucciones dispersas, con alturas generalmente menores a 10 metros. La exposición C dice que son áreas costeras planas. Nosotros en nuestro caso vamos a definir que tenemos una exposición B. Vengo para acá. Y tenemos entonces la exposición B. Bien, seguimos camino. Vamos al punto número 6 que tenemos en este caso.
que es el coeficiente de exposición dinámica. Dice que en base a la categoría de exposición que nosotros tenemos, exposición B, se debe obtener de la tabla 5 un coeficiente de exposición para la presión dinámica, KZ. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a ir a la tabla 5, que es esta. Esta es la tabla 5. Y fíjate lo que me va a pasar. Voy a buscar un coeficiente KZ, que según la altura va a valer algo. Fíjate. La altura sobre el nivel del terreno Z. Si está entre 0 y 5 metros voy a tener un determinado KZ. Si está a 6 metros voy a tener otro. Si está a 7,5 voy a tener otro. Ahora bien, yo tengo... ¿qué exposición? Vamos a verificarlo. Yo tengo exposición B. Que en definitiva es esta de acá. Y voy a tener dos casos, el caso 1 y el caso 2. La definición de los casos los tengo acá. Fíjate que el sistema principal, el caso 1, está dado el sistema principal resistente a la fuerza del viento en edificios de baja altura, diseñados usando la figura 4. Hasta ahora nosotros nunca tocamos la figura 4, que la voy a buscar, que es esta. Ni tampoco la vamos a tocar. Motivo por el cual nosotros este caso no lo vamos a tomar. Vuelvo a la tabla 5 y nosotros al caso 1 no lo vamos a tomar para el sistema principal resistente a la fuerza del viento. Así que veo el caso 2. Son todos los sistemas principales resistentes a la fuerza del viento, con excepción de aquellos en edificios de baja altura diseñados usando la figura 4. Como nosotros no usamos la figura 4, este es el que nosotros vamos a tomar para el sistema principal resistente a la fuerza del viento. Entonces voy a agarrar la exposición B y voy a agarrar el caso 2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a anotar este 0,59 que está de 0,5 metros, este 0,62 que está a 6 metros y este 0,66 que está a 7,5. Vamos a verlo. Yo me voy a anotar. Acá lo tengo la tabla. Este 0,59, este 0,62 y este 0,66 que acabo de mencionar. Estos me los voy a quedar porque los voy a necesitar y voy a calcular presiones a esa altura. Ahora bien, ojo, que también tengo otra definición. Yo no solo tengo este coeficiente de exposición para la presión dinámica que se llama KZ. Fíjate que yo lo que estoy buscando es KZ, sino que busco un KH. ¿Y qué es lo que es ese KH? A mí el reglamento me permite calcular la presión a la altura media de la cubierta. Fíjate entonces, la altura media de la cubierta es esta de acá, que está a 4,73. ¿Y cómo se calculó? Así. Sería 3 metros más 6,46. Los 3 metros vienen de acá. Los 6,46 vienen de acá. Sobre 2. Y evidentemente lo que estoy haciendo es calcular la altura media de la construcción. Una vez que hice eso, entonces voy a definir a esta H y voy a calcular el KH. Es decir, yo tengo un KZ. Por cada altura tengo un KZ, por cada altura tengo un KZ, y justo, escúchate esta, justo cuando la altura es de 4,73, voy a determinar el KZ. Voy a cambiar el color porque esto está en rojo. ¿Cuánto va a valer a 4,73? Y evidentemente esto dice de 0 a 5 metros. Fíjate acá. Esto está entre 0 y 5 metros, motivo por el cual esto va a valer 4,59. ¿A qué altura? A 4,73. Entonces fíjate, 0,59, 0,62 y 0,66. Definimos qué es lo que nosotros vamos a calcular. Vamos a calcular la acción del viento en el sistema principal resistente a la fuerza del viento.
Lo define el reglamento en el capítulo 2 como un conjunto de elementos estructurales destinados a brindar apoyo y estabilidad a la estructura en su totalidad. Por ejemplo, esto lo que está planteando es el esqueleto del edificio. Los componentes y revestimientos son aquellos elementos que no forman parte del sistema principal resistente a la fuerza del viento. Es decir, está negando esta primera parte. Por ejemplo, el larguero de una estructura de una cubierta metálica. Bien. Acá acabo entonces de definir el caseta en las distintas tres alturas. Bien, 59, 62 y 66. Tengo entonces definidos los 59, 62 y 66 a cada altura. Sigo viaje. 7, factor topográfico. Dice que el efecto de aumento de velocidad del viento se debe incluir en el cálculo de las cargas de viento de diseño. ¿Qué es lo que me está planteando esto? Que si hipotéticamente tengo una lomada y yo tengo un terreno a mayor altura, evidentemente, a ver, lo dibujo. Tengo el terreno. Ahora, de la nada, este terreno tiene una lomada. Si el terreno tiene una velocidad del viento que tiene esta distribución, cuando llegue a esta parte de acá, evidentemente no va a ser de esta forma, sino que va a tener otra forma un poquito mayor. Así que es evidente que hay que tener en cuenta si el terreno es totalmente llano o tiene alguna lomada. Eso implica ir entonces al reglamento 5.7.2 y verificar. En este caso dice que el factor kzt, que es el factor topográfico, es 1 más K1 por K2 por K3 y estos se sacan de la figura 2. La figura 2 entonces está teniendo en cuenta cuáles son las dimensiones de la hipotética lomada que podría tener, pero acá no hay ninguna lomada porque se asume que es un terreno llano, motivo por el cual se asume que esto vale 0, así que kzt es 1 al cuadrado que vale 1. Vamos a verlo. Kzt, entonces acá vale 1. Bien, seguimos entonces camino. Vamos con el factor de efecto de ráfaga. Está definido en el capítulo 2. Dice que tiene en cuenta los efectos de carga en la dirección del viento debido a la interacción estructura-turbulencia del viento. Es decir, tiene en cuenta la variación de carga debido a la turbulencia del viento. Para eso hay que ir al artículo 5.8.1. Vamos al efecto de ráfaga 5.8.1 y dice que para las estructuras rígidas definidas en el capítulo 2, el factor de efecto de ráfaga se debe adaptar igual a 0.85. Pero ojo, nosotros tenemos que definir si lo que tenemos es una estructura rígida o flexible. Motivo por el cual nosotros vamos a simbología, no. Las definiciones que están en el capítulo 2, que están por acá. Y nosotros acá tenemos que definir si tenemos una estructura rígida o una estructura flexible. Lo buscamos. Edificio parcialmente cerrado. Acá. Edificios y otras estructuras rígidos. Edificio u otra estructura cuya frecuencia natural es mayor a 1 Hz. Edificios y otras estructuras flexibles tienen una frecuencia natural menor a 1 Hz. En este caso nosotros vamos a asumir esto, que tiene una frecuencia natural, una frecuencia propia de 1 Hz. Ojo con esto, nosotros estamos asumiendo esto, el código también propone fórmulas para calcular el periodo fundamental, eso está en el anexo número 3, son fórmulas aproximadas para calcular el periodo o la frecuencia propia. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a asumir es que tenemos una estructura rígida. Motivo por el cual, entonces nosotros llegamos a que el factor efecto de ráfaga vale 0.85. ¿Por qué valía 0.85?
porque nos lo decía el capítulo 581. Cuando tengo una estructura rígida, vale este G vale 0,85. Si no, hay que calcularlo. Bien. Acá tengo la definición de edificio y otra estructura flexible o edificio con estructura rígida. Sigo y ya empiezo a calcular la presión dinámica. La presión dinámica la tengo definida en el artículo 5.10. La presión dinámica, la presión dinámica 5.10 se está definiendo con esta fórmula. Con todos los factores que nosotros ya tenemos, dice que el QZ, que es la presión dinámica, es igual a 0,613 por el KZ. El KZ era el factor de presión dinámica, el coeficiente de exposición dinámica en cada caso. El KZT era el factor topográfico. El KD era el factor de direccionalidad. La V era la velocidad básica del viento y la I era el factor de importancia. Nosotros todo esto ya lo tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ojo, porque el KZ lo teníamos definido a distintas alturas, entonces vamos a calcular una presión dinámica a distintas alturas. Fíjate que nosotros tenemos esta fórmula y vamos a calcular la presión dinámica a distintas alturas. Por ejemplo, calculamos la presión dinámica a entre 0 y 5 metros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a buscar el KZ, que está entre 0 y 5 metros. Lo tenemos acá. 0,59. Ahora bien, ese 0,59, por ejemplo, vamos a calcular uno. KZ este vale 0,59. Entonces calculo el QZ de la superficie de presión del sistema principal resistente a la fuerza del viento a una altura entre 0 y 5 metros. Después vamos a hacer lo mismo a 6 metros y lo mismo a 7 metros. Entonces decíamos, nosotros por ejemplo teníamos la fórmula 0,613. Vamos a hacerlo acá. 0,613. 61,3 por 0,59 por el KZT, que valía 1, por el KD, que valía 0,85, por la velocidad básica del viento al cuadrado, que es 45 por 45, por la I, que era el factor de importancia, que es 1. 622,52. Entonces, en definitiva, lo que estoy teniendo es la presión dinámica entre 0 y 5 metros. Bien, seguimos camino. También lo que tenemos que hacer es calcular justamente el QZ, que es la presión dinámica. Es decir, vamos a aplicar lo mismo que nosotros tenemos acá, pero ahí vamos a meter el KH. Entonces, en definitiva, voy a buscar el QH, que va a estar acá, superficie en H. Acá voy a meter el QH y voy a meter este 622. ¿Por qué me termina dando lo mismo? Porque ese era menor a 4 metros. De hecho, el H era 4,73 metros. Y era constante el QZ entre 0 y 5 metros. Así que me termina dando los 622 iguales a los que ya calculé. Cuadro de resumen. Sistema principal resistente a la fuerza del viento. Tengo entonces entre 0 y 5 metros un QZ. A los 6 metros tengo otro. A los 7 metros tengo otro. Y justamente en QH estoy teniendo 622, que dijimos que era lo mismo que entre 0 y 5 metros. Bien. Sigo camino. Y ahora me toca clasificar al edificio según los herramientas que estoy teniendo. Esto me lo da el capítulo número 2. De hecho, lo vimos por ahí, que estaba definiciones acá. En el capítulo número 2, ya esto lo pasamos, que dice edificio abierto, edificio cerrado.
edificio parcialmente cerrado. Acá es donde me da las definiciones. Entonces, fíjate, yo tengo que definir si lo que estoy teniendo es un edificio abierto. Vamos a enseñarlo. Si yo tengo un edificio abierto, un edificio cerrado o un edificio parcialmente cerrado. Y mira la definición. Me dice que el edificio abierto es aquel que tiene en cada pared abierta al menos en un 80%. Te da la fórmula acá para hacer. El edificio parcialmente cerrado da una serie de fórmulas para cumplir. Un edificio que cumple con las dos condiciones siguientes. La condición 1 es el área total de aberturas de una pared que recibe presión externa positiva. Esta es la superficie a barlovento, es decir, teniendo una edificación hipotética acá. Esta es la que tiene presión positiva, excede la suma de las áreas de la abertura en el resto del envolvente. O sea que en definitiva lo que hay que hacer acá es tener la superficie de aberturas y ponerse a leer el reglamento para verificar cuáles son las disposiciones que se pueden llegar a cumplir. Si no es un edificio abierto ni parcialmente cerrado, evidentemente va a ser un edificio cerrado. En este caso, como nosotros no tenemos datos de las aberturas, asumimos como que es un edificio cerrado. Hacemos viaje. En este caso, se asume que es un edificio cerrado. Bien. Vamos con el coeficiente de presión interna. Esto me lo da el reglamento en el artículo 511.1. Vamos a buscarlo. En el coeficiente de presión interna, GCPI, se termina en la tabla 7. Vamos a buscar en la tabla 7. Y me dice que, según lo que yo acabo de buscar, si es edificio abierto, parcialmente cerrado o cerrado, yo tengo ciertos valores que me dan positivos o negativos. Nosotros asumimos que era un edificio cerrado, así que en este caso vamos a asumir más menos 0,18. Entonces nosotros asumimos que estos valores son más menos 0,18 porque es un edificio cerrado. Bien. Ay. Bien. Seguimos camino. Tenemos entonces el coeficiente de presión externa. En este yo tengo que ir a buscar el reglamento. Dice el capítulo 2 que el coeficiente de presión externa se debe usar en determinada de las cargas de viento para edificios. Vamos al 5.11.2, que me dice que para el sistema principal resistente a la fuerza del viento, yo tengo que ir a la figura número 3. Y también me define cuáles son las superficies. Fíjate cuáles son las definiciones que da. Estas no son definiciones que dice el reglamento, sino que son definiciones en general. Si yo tengo una construcción que tiene esta forma, por ejemplo, y el viento viene de este lado, esta de acá va a ser la superficie a barlovento, es decir, la que está recibiendo la acción del viento. Dice, se define como aquella de la construcción que mira hacia la dirección desde donde viene el viento. La superficie de sotavento va a ser la contraria. Esta de acá va a ser la superficie a sotavento. Esta va a ser una superficie lateral, y esta de acá arriba va a ser la cubierta. Entonces, en definitiva, la superficie que recibe la acción del viento se llama superficie a barlovento. La superficie contraria se llama superficie a sotavento y las superficies laterales se las define como laterales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros queremos buscar el coeficiente de presión externa. Y este coeficiente lo vamos a buscar según de dónde venga el viento. Fíjate que entonces nosotros vamos a estudiar casos de viento. Por ejemplo, vamos a dibujar la construcción que nosotros teníamos, que era esta. Acá un poquito ahí. Le estoy sacando el alero para hacer más rápido. Voy a tener una dirección que va a ser esta. El viento también lo voy a asumir como viniendo de atrás. Y también lo voy a asumir viniendo de un lateral. Acá las voy a llamar, por ejemplo acá
en este caso nosotros lo llamamos como dirección A, al viento viniendo en esta dirección, dirección B viniendo en dirección contraria y dirección C viniendo de un lateral. Bien, ¿qué es lo que nosotros entonces vamos a calcular? Esto de acá. Estos son los esquemas que nosotros vamos a hacer. Es decir, nosotros vamos a generar esquemas que nos indiquen cuál es la presión ejercida por el viento. Fíjate que, por ejemplo, si tenemos una construcción que tiene esta forma y el viento lo sumimos viniendo de izquierda a derecha, esta de acá va a ser la superficie a barlovento, esta la superficie al sotavento y estas las superficies laterales. Todo esto en planta. Ahora, fíjate también cómo van a ser las presiones. La superficie a barlovento la voy a tener con presión positiva, es decir, va a entrar. La superficie a sotavento va a tener presión negativa, es decir, voy a tener presión del viento que salga de la estructura. Los laterales también. Acá tengo un corte, fíjate lo que me va a pasar. Yo tengo la superficie de sotavento que va a ser esta. A barlovento que va a ser esta, que tiene presión positiva. Sotavento va a tener presión negativa. Y la cubierta va a depender del grado de inclinación. Quiere decir que si tengo poca inclinación, va a tener solo presión negativa, pero si tiene algún grado de inclinación, voy a tener que estudiar los dos casos. Uno con presión negativa y otro con presión positiva. Bien. Sigo camino. Lo que nosotros entonces tenemos que hacer es buscar un coeficiente de presión externa Cp. Para eso entonces nosotros vamos a ir a la figura correspondiente. Acá tengo la figura 3, que es donde salieron los gráficos de recién. Y en la hoja que le sigue, en la figura 3, continuación, voy a tener las tablas que me van a indicar el Cp, que es el coeficiente de presión externa. Voy a tener una tabla que me va a indicar el coeficiente en las paredes y otra en la cubierta. Entonces, como mínimo, primero vamos a definir cuáles son las direcciones. Como dijimos, yo tenía la construcción que tenía esta forma de acá. Y esta era la dirección del viento A. Esta era la dirección del viento B. Y esta era la dirección del viento C. La dirección A dice que es dirección del viento paralela a la pendiente de la cubierta, barlovento en la cara de menor altura. Esta es la cara de menor altura. Bien, entonces voy a entrar a la tabla. Primero voy a buscar los coeficientes para las paredes y después para la cubierta. Fíjate que en las paredes a barlovento siempre va a lo mismo, 0,8. Los laterales menos 0,7. Mira, voy a buscar barlovento de la dirección a 0,8. Laterales menos 0,7. Después, a sotavento va a depender de una L sobre B. ¿Y qué es ese L sobre B? Fíjate, yo tengo el viento que me está viniendo de esta manera. Esta va a ser la dirección Esta va a ser la dirección L y esta va a ser la altura media. Entonces, acá voy a tener una L sobre B. En nuestro caso, B, esto valía 8 metros y esto valía 6 metros. Motivo por el cual B vale 8, L 6, L sobre B 0,75. Vengo por acá. 0,75 está entre 0 y 1. Cp vale menos 0,5. Entonces nosotros tenemos un Cp que vale menos 0,5. Bien, ya tenemos entonces en las paredes, nos falta en la cubierta.
En la cubierta nosotros tenemos este sistema, este cuadro. Nosotros tenemos que entrar. Fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos el viento normal a la cumbrera. Fíjate que nosotros tenemos ahí, el viento normal a la cumbrera. Es decir, no es a la pendiente. Nosotros no tenemos el viento perpendicular a la pendiente. Nosotros tenemos el viento paralelo a la pendiente. Ahora, fíjate que nosotros vamos a tener que entrar a esta tabla con la relación H sobre L y el ángulo en grados. Nosotros teníamos un ángulo de 30 grados. 30 grados acá. Y tenemos que buscar la relación H sobre L. En nuestro caso, la relación H sobre L, H era 4,73, L 6 metros, así que evidentemente H sobre L es 0,78. 0,78 está por acá. Motivo por el cual tengo estos dos resultados, y lo que se debería hacer realmente es interpolar entre estos dos resultados. Se buscó, en este caso, la situación más cercana. Fíjate que H sobre L vale 0,78, así que 0,78 está más cerca de estos números. Se buscó esto para no interpolar y hacerlo más directo y entendible. Tengo entonces dos valores de CP, uno negativo y otro positivo, porque como vimos en la figura anterior, vamos a tener que calcular la presión positiva y la presión negativa en ciertos casos. Entonces, estos dos me los voy a guardar. Tengo entonces un CP negativo y otro CP positivo. Bien, lo mismo voy a hacer con las otras dos direcciones, es decir, la dirección B. ¿Cuál era la dirección B? El viento viniendo de la dirección contraria. Tengo el viento acá viniendo de la dirección contraria. Fíjate que si busco el coeficiente CP en las paredes, a barlovento vale lo mismo, 0,8, los laterales menos 0,7, 0,8 menos 0,7. Tengo L sobre B, siendo LB sobre B la misma relación que antes, porque fíjate que L, lo voy a dibujar acá, es como si yo tuviera ahora esto. Esta es B y esta es L. Acá viene el viento. Motivo por el cual L sobre B vale lo mismo que antes y H sobre L vale lo mismo que antes. En este caso, el coeficiente CP vale lo mismo. Y lo que voy a buscar es el CP para la cubierta. Para ir a la cubierta tengo que ir a esta parte del cuadro que dice sotavento. ¿Por qué? Porque cuando tengo el viento viniendo de esta forma, la superficie está tocando la parte a sotavento. Fíjate que la parte anterior, que era esta, acá, la acción del viento estaba tocando la superficie a barlovento. En este caso es totalmente contrario. Entonces, fíjate lo que te pasa. Tenés que volver a entrar en esta parte de acá y acá bajar con los 30 grados. Entonces, hay un solo CP que es negativo y en este caso vale menos 0,6. CP de la cubierta menos 0,6. Bien, entonces, resumiendo, vuelvo al reglamento. Tengo normal a la cumbrera, tengo un L sobre B que vale 0,75 y H sobre L 0,78. En este caso nosotros usamos el 0,78 y entramos por acá. Tenemos que ir a la superficie a sotavento, ángulo θ en grados, que es la inclinación mayor a 20, nosotros tenemos 30, así que estamos por acá. Deberíamos interpolar, pero fíjate que son iguales. Así que utilizamos el menos 0,6.
menos 0,6. El menos 0,7, el menos 0,7 de pared lateral estaba acá, y el menos 0,5 sotavento salía de acá, L sobre B, que valía 0,75. Bien. Vamos a la dirección C. En este caso lo que nosotros vamos a tener es el viento viniendo de esta forma. Esta va a ser la longitud B y esta va a ser la longitud L. Esta longitud vale 6 metros y L vale 8. Fíjate que antes B valía 8 y L 6. Ahora B vale 6 y L vale 8. Calculamos L sobre B. Calculamos H sobre L. Y vamos a buscar, igual que antes, CP para las paredes y las cubiertas. Fíjate que pared de barlovento 0,8, pared lateral menos 0,7, 0,8 y menos 0,7. Tenemos una relación L sobre B de 1,33, así que vamos a estar entre el menos 0,5 y menos 0,3. Vamos a no interpolar en este caso, se debería interpolar. Vamos a ir a lo más cercano, que está el menos 0,5. Menos 0,5. Tenemos acá. Y después lo que vamos a buscar es el CP para la cubierta. Para eso vamos a ir a la parte de abajo de la tabla, que dice normal a la cubierta y paralela a la cumbrera para todo tita. Nosotros en este caso estamos paralelos a la cumbrera. La relación H sobre L, en este caso vale 0,59, así que nosotros también deberíamos interpolar. Ojo en este caso, que se puede interpolar solo con el mismo signo. Y vamos a ir a H sobre L en este punto, que es menor o igual a 0,5, que es lo más cercano. Insisto que se debería interpolar. Pero dice, distancia horizontal de entre el borde de barlovento, 0, H sobre 2 da esto, H sobre 2H menos 0,9 y H2H 0,5. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Vamos a dibujar. Si yo tengo el viento viniendo de esta forma, si tengo el viento viniendo de esa forma, voy a tener en principio una presión que se genera ni bien sale de la superficie a barlovento. Esto está entre 0 y H sobre 2. Cuando camina un poquito más, va a tener una presión negativa un poquito menor. Lo voy a ver en... Voy a volver. Lo voy a ver desde el punto de vista lateral. Voy a tener el viento viniendo de esta forma, WC. Voy a tener acá una presión negativa. Después va a ser un poquito más chiquita. Después va a ser un poquito más chiquita. ¿Qué distancia va a ser esta? Esto está a 0 y esto está en H sobre 2. Entre H sobre 2 y H, este punto es H, va a tener otra presión negativa un poquito más chiquita. Y después va a ir caminando según lo que me dice el código, entre H y 2H y mayor a 2H. Entonces por eso me informa un CP negativo cada vez más chiquito en cada caso. Bien. Entonces me guardo, en este caso, de 0 a H sobre 2, H sobre 2H menos 0,9. Teniendo en cuenta que H sobre 2 vale 2,36, H 4,73 y 2H 4,96. Y fíjate que la longitud L vale 8 metros.
Así que voy a tener el límite de los 8 metros. Voy a anotarme entonces este menos 0,9, este menos 0,9 y H2H menos 0,5. Menos 0,9, menos 0,9 y menos 0,5. Bien, entonces ya tendríamos buscados los coeficientes CP. Bien, seguimos camino entonces. Acá dice, nota dado que los valores calculados no se encuentran exactamente en los cuadros de la figura, lo más conveniente es interpolar, que no es lo que nosotros hicimos. Buscamos el más cercano para hacer más rápida la explicación. Acá tenemos un cuadro de resumen de todo lo CP que nosotros acabamos de buscar. Bien, punto 13, que es lo que nosotros vinimos a buscar, la presión total en el sistema principal resistente a la fuerza del viento. Dice que lo define en el artículo 5.10.2 y me da esa fórmula. Vamos a buscar el artículo 5.10.2. Edificios rígidos, esto ya lo definimos. Nosotros tenemos un edificio rígido para todas las alturas y nos da esta fórmula de acá, el cual nosotros ya tenemos todo calculado. Es decir, nosotros tenemos a la Q en cada caso, que es la presión dinámica. Tenemos la G, que es el factor efecto de ráfaga, que ya lo tenemos. CP, que es lo que nosotros acabamos de buscar, que es el coeficiente de presión externa. Este es el coeficiente de presión dinámica, que también ya lo venimos calculando. Y esto de acá es el coeficiente de presión interna, ese más menos 0,18 que nosotros buscamos. El reglamento acá me dice cuáles son los valores a utilizar en cada caso. Y lo que hay que hacer, en definitiva, es generar un cuadro parecido a este. Acá me dejé, esta es la formulita para aplicar. Y esto es lo que hay que hacer. Es decir, cuando la dirección del viento es en la dirección A, voy a tener una presión en la cara barlovento, una presión en la cara sotavento, una presión en las paredes laterales, en la cubierta y en el voladizo. Ahora bien, la presión la voy a tener que calcular en dos situaciones distintas. ¿Por qué? Nosotros teníamos el coeficiente de presión interna que era más menos 0,18. Entonces, fíjate que voy a tener un resultado con el coeficiente de forma positiva y otro de forma negativa. Esto me va a repercutir acá. Es decir, la presión de diseño, que es la que va a aplicar al edificio, va a ser una con la presión interna positiva y otra con la presión interna negativa. Entonces, por ejemplo, acá me guardé la formulita ahí arriba. Vamos a calcular uno de ejemplo. Por ejemplo, vamos a calcular la presión interna positiva a sotavento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a buscar el QH, porque es a sotavento. El único que se va distribuyendo es a barlovento, es decir, el único que voy a ir calculando el Q de 0 a 5 metros, de 5 a 6 metros, etcétera, etcétera, va a ser la superficie barlovento. Todo el resto directamente se utiliza QH. Entonces, vamos viendo el QH, vamos a buscarlo. QH. Tiene que estar por acá. El QH, acá está QH, 622. Bien, volvemos. Volvemos, estamos volviendo, ahí está. Tenemos entonces 622. 622. El G, que era el factor de efecto de ráfaga, que vale 0,85. CP, a sotavento, que vale menos 0,5. Dirección A, la voy a buscar. CP a sotavento, menos 0,5. Sigo viaje. CP a sotavento tengo... Bien, este Q vale lo mismo. Y el coeficiente de presión interna va a ser 1
con 0,18 y voy a calcular lo mismo con menos 0,18. Entonces vamos a hacer la cuenta. Tengo acá la calculadora y vamos a hacer 622, que es el Q, por 0,85 por menos 0,5, que era el CP, menos 622 por el coeficiente de presión interna, que por ejemplo lo hacemos positivo, 0,18, menos 376, menos 376. Por ejemplo, si lo hacemos con la presión positiva, presión interna positiva, sería lo mismo, 622 por 0,85 por menos 0,5 menos 622 por menos 0,18 menos 152,39. Acá están los menos 152. Y así tengo que evidentemente hacer todo el cuadro con las presiones resultantes, con presiones internas positivas y negativas, con paredes a barlovento, sotavento, lateral, cubierta o voladizo. En todos los casos, con las direcciones A, B y C. Bien. Este es el cuadro resumen en cada caso. Y ahora vamos a ver qué es lo que quedó. Estas serían las situaciones resultantes. Se calcularon, por ejemplo, acá tengo el esquema de cuáles serían las cargas en la dirección A. Se calcularon 2 veces cada presión interna positiva y 2 veces cada presión interna negativa para la dirección A. ¿Por qué? Bien fácil. Cuando fuimos a buscar en la dirección A, tenía también un CP de cubierta positivo y otro negativo, porque habíamos hablado que en la cubierta lo íbamos a verificar a presión y a succión. Motivo por el cual tengo en la dirección A este sistema de cargas resultante. Fíjate que tiene sentido que el viento venga de este lado, entonces acá tengo presión, es decir, el viento, la carga entra al edificio y en todas partes tengo succión. Acá tengo la vista de frente. Fíjate que las vistas laterales estoy teniendo succión. Todos estos valores son los calculados antes del cuadro con esta fórmula. Tengo lo mismo con el coeficiente de presión interna positivo y el CP negativo en la dirección A. Y así voy generando entonces los esquemas para cada caso de carga de viento. Es decir, para cada dirección de viento, fíjate que acá tengo la presión del viento escalonada, porque acá en la dirección B lo que estoy teniendo es la dirección viniendo de un lado, justo ahí tengo la dirección más grande, después se hace más chica, después se hace más chica. Para cada caso yo tengo la carga que se genera por el viento. Lo que va a tener que verificar el sistema principal resistente a la fuerza del viento son todos estos sistemas de carga. Es decir, yo voy a tener que calcular este sistema de carga y la estructura va a tener que verificarlo. Voy a tener que calcular este sistema y también me lo va a tener que verificar. Lo mismo con este. Lo mismo con este sistema. Este y este. Entonces, finalmente todos estos son los esquemas de cargas de acción del viento para nuestra estructura según el reglamento SIRSOC 102, teniendo en cuenta que lo calculamos para el sistema principal resistente a la fuerza del viento.